Ok, ya estamos al aire, bueno, grabando. Bueno, como ya hemos visto el transcurso de las clases anteriores con lo que hemos estado pues revisando en cuanto a los paradigmas de investigación o la ética o los tipos de investigación que puede ser publicable, quizás en algún punto pues se preguntaron ¿y en qué momento, no? ¿A dónde viene pues toda esta pues como construcción social, cultural, tecnológica a la que llamamos ciencia en la actualidad, ¿no? En qué se sustenta. Probablemente ya, pues en sus materias de historia de la psicología, pues bueno, les empezaron a abordar, ¿no? Desde el periodo clásico de los griegos, pasando por la Edad Media y la Ilustración. Y pues hay un punto, ¿no? En el que en parte del siglo XX, pues la ciencia en cierta manera como pues se industrializa, por así decirlo, es decir, como que se expande, eh, si bien todavía está concentrada o centralizada como en países en los que pues generalmente se practica pues con más rigor, con más presupuesto, etcétera, que pues siguen siendo como la vanguardia, ¿no? Ya en sus clases pues probablemente vieron como pues empezó como en la antigua Grecia, después como que empezó a migrar a Europa, en un punto de la Segunda Guerra Mundial para acá, se mueve hacia los Estados Unidos. Ya hoy en día pues hay ya gran participación científica en muchos campos de países de Asia. Latinoamérica ahí está como tratando de crecer poco a poco, ¿no? A su ritmo, como lo estamos como intentando. Y bueno, surgen como estas interrogantes, ¿no? De qué es lo que se considera realmente como ciencia, para qué serviría, ¿no? ¿Qué propósito tiene para la sociedad y para pues el mejoramiento de esta? Y pues, ¿qué existe, no? Con respecto o sea, ¿qué se considera como, qué es la ciencia? Más allá de ponerla en un contexto aplicado, es como ya referirnos a, pues, a su propia ontología, ¿no? A su propia concepción de origen. Y bueno, tenemos aquí el índice de la presentación y nos dice que, bueno, es la introducción a la investigación, a los paradigmas, es decir, el fundamento filosófico, a la historia del conocimiento científico, que bueno, no está en extensos. Investigación en salud, que es, bueno, el campo en el que nosotros estamos incursionando, y las fases de la investigación. Entonces, bueno, ejercicio de introducción, eh, es como, tenemos como estas palabras. Investigar, paradigma y conocimiento científico. En ocasiones, pues, cuando somos estudiantes, cuando somos, o sea, practicantes de la ciencia, pero quizás que en ocasiones pues tratamos de comunicarnos con los demás, pues es común como a veces cometer el error de confundir, bueno, no confundir, pero sí como usar de manera como intercambiable estos conceptos, ¿no? ¿A qué corresponde investigar como verbo, como acto? ¿Qué es un paradigma y qué se le conoce como el conocimiento científico? Eh, en ocasiones lo menciono, es como nos damos cuenta pues de cómo esto puede ser como eh, muy técnico, o sea, como tratamos de compartir este lenguaje, toda esta tecnicidad de la ciencia, tanto a estudiantes, pero más que nada a la población en general, ¿no? O sea, ustedes como estudiantes pues ya están como incursionando, se están empapando de información y pues cómo podemos como explicar todos estos fenómenos que nosotros tratamos de estudiar en términos que la gente pueda comprender. Esto que bueno, nos dice que la experiencia humana en el mundo actual es un asunto cuya complejidad escapa a la comprensión total, ¿no? O sea, los propios científicos que dedican tantos años de su vida a la investigación en un campo, pues finalmente pues no llegan, ¿no? A capturar toda esta información, sobre todo porque es una cantidad muy grande, pero al mismo tiempo es algo muy dinámico, ¿no? El mundo actual pues se va reformando, se va cambiando, eh, empiezan como grandes estructuras, de repente caen en decadencia, surgen otras, etc., etc., ¿no? Y nos dice, bueno, el texto, existe una multiplicidad de fuerzas en la convivencia social, y aquí nos referimos a lo económico, cultural, político, a fuerzas físicas, psicológicas, vistas desde diferentes perspectivas y que intervienen para la comprensión de dicha experiencia. Es aquí donde pues entra el trabajo del científico, ¿no? Es la figura de la persona que
conoce esta información y la maneja. Se hace entonces necesaria la búsqueda de explicaciones, para lo cual es necesario conocer, describir e interpretar los hechos o fenómenos para comprender las regularidades y de esta manera estar en posibilidad de predecir. Eh, este aspecto de la predicción, muy particular de la ciencia positivista, digamos que es de estos aspectos que a lo largo de la historia de la humanidad pues nos han de alguna manera acompañado. Siempre ha habido como un lugar para pues las personas que quieren saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cómo se van a comportar las personas, cómo va a ser el mañana. Y pues precisamente en la actualidad es el lugar del científico, ¿no? De alguna manera hacer predicciones, ¿no? Basadas en lógica, en hechos y la razón. Y pues tener como este lugar, ¿no? Que en algún punto de la historia pues era propio de, pues de las personas que se dedicaban al misticismo, a la espiritualidad, y que pues ya hoy en día es como algo, un campo, ¿no? De investigación bastante amplio. En esta búsqueda se ha llegado al desarrollo de paradigmas en la investigación del conocimiento y por lo tanto en los enfoques de investigación. La investigación no es toda la misma, sobre todo en campos como el nuestro, ¿no? El de la salud, también el campo que tiene que ver con el comportamiento humano y cómo vivimos en sociedad, pues de repente tenemos que recurrir a gran cantidad de métodos para pues obtener esta información, ¿no? Que habíamos dicho cambia constantemente, se replica, de repente nunca se queda estática. Entonces, bueno, tanto el paradigma como que se toma para las ciencias naturales, pues de repente no nos queda corto, ¿no? Para tratar de investigar o conocer acerca de la experiencia humana, ¿no? Cómo estas personas viven, cómo se desarrollan. Digamos que a veces se escapa del alcance de un solo paradigma y por eso de repente tenemos que utilizar otros. Eh, el paradigma de investigación, creo que tengo aquí un mensaje en el chat. Perdón el retraso. Bueno, perdón. El paradigma de investigación es como esta idea, este concepto, pues como núcleo de creencias sustentadas en evidencia que pues de alguna manera pues rigen, ¿no? Una serie de, pues inicialmente de conductas, pero también como rituales, instituciones, creación como de estructuras, pues como habíamos dicho, ¿no? Tecnológicas, sociales, como muy amplias para llevar a cabo esta idea, sus objetivos. Aquí en el texto, bueno, nos aparece una analogía en la que es un experimento, ¿no? Que seguramente, pues, a algún punto, pues, lo han conocido, ¿no? Pero en este caso, pues, es como para explicar cómo una idea impera, ¿no? Al interior de un grupo. Nos dice que un grupo de científicos colocó a 5 monos en una jaula y al centro de esta jaula colocaron una escalera. Arriba de la escalera, digamos, colgando del techo, había un montón de bananas. Y cuando uno de los monos subía, o sea, es como que le daba este impulso, la necesidad, ¿no? De que se le antojó la banana y necesita comerla, pues evidentemente el mono instintivamente pues va a intentar subir la escalera, ¿no? Cada vez que el mono hacía eso, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Aquí hago un paréntesis en la cuestión de la ética. Esto es como más manera de analogía. Ya hoy en día un estudio de esta naturaleza ya no se permitiría, precisamente por esta cuestión de aventar el chorro de agua fría, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pasaba a los monos? Una vez que, pues cada vez que les daba hambre, uno de ellos intentaba subir para alcanzar las bananas, ¿no? Después de algún tiempo, cuando el mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo, ningún mono subía a la escalera, ¿no? O sea, ya como que conocían la naturaleza del experimento y bueno, así como instintivamente trataron de subir, ya por aprendizaje, en la segunda ocasión, pues ya no van a volver a intentarlo, ¿no? Porque reciben un castigo. Entonces, bueno, el experimento pasa a la segunda etapa, en la que pues empiezan a sustituir a los monos. O sea, el primer grupo, que bueno, eran 5, de los 5 primeros, pues a todos les tocó en algún momento el intentar subir y recibir como el baño. De repente, pues cambian a uno de los monos, entra uno nuevo que no conocía la dinámica y de nueva cuenta, instintivamente el animal se dirige a subir la escalera y pues de repente los demás monos, antes de que se activara pues la regadera, llegan y lo bajan, ¿no? A golpes. Y el mono pues no entiende, ¿no? ¿Por qué me dan golpes, no? Yo solo, lo único que quise fue
pues subir la escalera. Entonces, bueno, tenemos que eran ya el nuevo grupo con 5 monos. Y entonces, bueno, cambiaron a un segundo miembro del grupo. Y nos dice el primer sustituto participó con entusiasmo en la paliza al novato, ¿no? El número 2, pues así como le tocó en su momento, al mono que acaba de entrar, pues también lo va a bajar y lo va a tundir a golpes. El tercero fue cambiado y repitió el hecho, ¿no? Cada vez que cambiaban a un mono, pues el mono nuevo, creyendo que pues era una situación normal, trata de subir la escalera y tomar los plátanos. Finalmente, pues ya cambian al cuarto y al quinto. Y los científicos, bueno, se quedaron con un grupo nuevo de 5 monos que, a pesar de que ya en ese punto del experimento ni siquiera aprendían la regadera fría, pues ya seguían golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Es decir, los monos nuevos en ningún momento conocieron, ¿no? la razón por la cual se seguía como esta idea, este ritual, en el que, bueno, aparece como esta pues tentación, ¿no? Por lo cubrir la necesidad. Suben, el científico pues emite aquí el chorro, pero nada más en la primera etapa. Ya cuando empezaron a cambiarlos, en ningún momento se volvió a utilizar el chorro de agua. Sin embargo, los monos pues seguían manteniendo esta conducta, ¿no? Si fuese posible preguntar a estos participantes por qué se les pegaba cada vez que querían subir la escalera, pues probablemente lo que nos contestarían sería, no sé, las cosas siempre se han hecho así, les suena conocido, a qué paradigma social respondemos, ¿no? Y por qué estamos haciendo las cosas de una manera si a lo mejor lo podemos hacer de otra. Eh, este tipo de nociones, de ideas, es pues porque digamos que la ciencia se va replicando, ¿no? Y aprendemos de nuestros profesores y nosotros en algún momento pues crecemos y nos convertimos en profesores y enseñamos, ¿no? Muchas veces aquello que enseñamos o aquello que tomamos como la verdad o la certeza, pues viene como anclada a una idea que muchas veces pues no comprendemos, ¿no? Y eso mismo, esa como ceguera a probar otras alternativas de alguna manera, pues ha hecho que la ciencia pues haya descubierto cosas como muy importantes en ciertos campos, pero en otros se haya como retenido, ¿no? O que haya tenido como un desarrollo pues no tan a la par, por lo mismo de que no todos los métodos funcionan para todos los problemas. Entonces, bueno, surge esta pregunta, ¿no? Un paradigma es un modelo, una idea, un concepto, ¿no? En el caso de los monos, la idea era que cada vez que uno intentara subir, pues iba a ser castigado, ¿no? Y eso, pues, promovía que se mantuviera esta idea, ¿no? Incluso cuando el castigo dejó de existir. Entonces, bueno, la noción que nos presenta aquí, los modelos son creados para ser desafiados y nos propone, ¿no? Un conjunto de reglas y disposiciones, ya sea que estén escritas o no, que hace dos cosas. Una, establecer o definir límites y segunda, indicar cómo comportarse dentro de tales límites para poder obtener éxito, el cual se mide por la habilidad para resolver problemas. Digamos que es como una manera muy reduccionista de entender lo que es un paradigma, es un conjunto de reglas y disposiciones que, bueno, se utilizan para establecer límites y para indicar cómo comportarse dentro de los límites. Suena como, pues, lo que se ha aplicado, ¿no? Los límites en el contexto de la sociedad, pues, podrían entenderse como las leyes. Y el indicar cómo comportarse dentro del paradigma, pues, es precisamente como las nociones o ideas, ¿no? De que estudias para tener pues un trabajo remunerado y con ese trabajo remunerado pues lo utilizas como para lograr pues cierto éxito o felicidad, ¿no? Es como la idea que nos manejan. Y aquí el éxito, nos dice, se mide por la habilidad de resolver problemas, ¿no? Aquellos que sean mejores para resolver estas situaciones, pues la sociedad de alguna manera pues los va a premiar, ¿no? Esto nos dice Joel Arthur Baker, en la Real Academia Española, un paradigma es definido como un ejemplo o algo ejemplar, es decir, un modelo, algo que se copia como para obtener un resultado similar, porque es algo que da, pues es efectivo, ¿no? O un conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en algún contexto especificado. De nueva cuenta está como muy general, ¿no? O sea, estas reglas están definidas para un contexto en particular y funcionan dentro de ese contexto, ¿no?
Por ejemplo, si trasladáramos el ejemplo que pusimos, ¿no? De los plátanos y los monos en la escalera, quizás si llevaran este modelo a otro contexto, es decir, no es lo mismo estar dentro de un laboratorio, que quizás van a la selva y ponen la escalera y arriba de la escalera los plátanos, quizás el mono pues simplemente ignoraría, ¿no? Porque tendría otras fuentes de satisfacerse. Entonces ese paradigma, no, esa imposición, no funcionaría fuera del contexto experimental. Entonces por eso nos dice que elementos que pueden aparecer en algún contexto especificado. Esto lo que nos refiere es que los paradigmas, pues de alguna manera, se ubican dentro de un contexto y pueden funcionar dentro de ese contexto, ¿no? Si el contexto cambia, quizás el paradigma deje de ser tan efectivo. Y bueno, aquí la otra definición de Wikipedia, que nos dice que un paradigma, desde finales de la década de los 60, es un modelo o un patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico, como por ejemplo el ámbito profesional, eh, aspectos que quizás no tengan como esta disciplina científica, ¿no? Llámese pues la carpintería, los oficios que tienen su propia manera de ir registrando esto, en los cuales también hay paradigmas, ¿no? Que se siguen y se cumplen y en algún momento se reconstituyen, ¿no? El concepto fue originalmente específico de la gramática. En 1900, el diccionario de Merriam-Webster, que es como el equivalente de la Real Academia, pero para el inglés, definía su uso solamente en tal contexto o en retórica para referirse a una parábola o a una fábula. Que bueno, en este caso lo pone como dentro del contexto literario, pero tiene como este paralelismo con lo que nosotros estudiamos, que de alguna manera las ciencias pues también están cubiertas como del aspecto pues retórico, un poquito místico, como con lecciones de vida, como probablemente ya les tocó ver en las materias de historia de la psicología, ¿no? La historia como el perro de Pavlov estableció un paradigma, pero tenemos como esta como visión un tanto romántica, e igual con Sigmund Freud, por poner otro ejemplo, también cómo es, cómo trató a sus pacientes, cómo lo fue llevando dentro de un tiempo. Es decir, son historias que apoyan a que el paradigma se sustente y se mantenga vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se identifican de alguna manera con lo que les están pues contando dentro de esta pues como historia o visión paradigmática. Y bueno, construir una idea común del paradigma nos dice, hablar o referirse a un paradigma no es sinónimo de investigación, de ahí lo que les platicaba yo al principio, así como tampoco de filosofía de la investigación. Ahorita vamos a hablar como extractos de este filósofo Kuhn, un filósofo de la ciencia, es como, digamos, de los más importantes en este campo. Él sostenía pues una serie de ideas que de alguna manera pues sí llegaron a cambiar la manera de cómo se concebía a la ciencia, por lo menos en el hemisferio occidental, ¿no? Y sobre todo para el aspecto de las ciencias sociales, es decir, las ciencias que no son exactas. Hablar o referirse que es el paradigma como un conjunto de supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica. Por ejemplo, los psicoanalistas tienen su propio, pues, maneras de concebir al aparato psíquico. Los conductistas van a tener sus propios determinantes de la conducta, el saber si es un estímulo que puede ser considerado como un reforzador o como un castigo, etcétera. Son ya estos supuestos teóricos generales que, pues, de alguna manera tienen o se sustentan en algún tipo de evidencia. Y bueno, las técnicas, perdón, que se adoptan por los miembros de la comunidad científica, que bueno, van a ser evidentemente distintas. Y es aquí donde en psicología, pues se vuelve un poco más complicado, ¿no? Porque en psicología conviven varios paradigmas a la vez, no es uno solo. Otra, pues, afirmación que nos hace es que los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Aquí el aspecto clave es que, bueno, sí sirven para resolver problemas, pero que también el aspecto de que son universalmente reconocidos durante cierto tiempo. Ha habido paradigmas a lo largo de la historia que han sido como, pues, destituidos, han sido encontrados como falsos. Por ejemplo, cuando se concebía que la Tierra era plana o que la Tierra era el centro del universo.
pues la teoría actual que se tiene sobre las bacterias, ¿no? Cuando Luis Pasteur demuestra que no existe tal cosa como la aparición espontánea. Y así, ¿no? En la física, por ejemplo, ¿no? El caso de la introducción de la relatividad, o ya más actualmente, pues, la teoría de los campos energéticos y todo ese rollo. En psicología, pues, tenemos varios paradigmas, ¿no? Como en forma de corrientes, los psicoanalistas, conductistas, los cognitivistas, a pesar, bueno, que digamos, eh, compartan como aspectos, ¿no? De lo que es pues el cómo se investiga, ¿no? Los métodos que podrían utilizar estadísticos o matemáticos, o la manera de cómo comprobar una hipótesis tengan como aspectos en común, pero la forma de concebir, ¿no? A la figura humana, el que es como un ser humano aprende, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, pues ahora sí que cada corriente va a tener su propia versión de eso, ¿no? Están constituidos por un conjunto de normas y fundamentos teóricos que permiten explicar las relaciones entre los sujetos, los objetos y elementos que constituyen un campo científico. Entonces, bueno, de nueva cuenta, la psicología va a tener como varios paradigmas trabajando en un momento determinado, y ahora sí que, dependiendo, ya llevando esto a una escala más grande, la escala social, pues va a ser, dependiendo del paradigma, el tipo de problemas que se les va a proponer, ¿no? Quizás el conductismo sea de mucha utilidad en el ámbito escolar, en el ámbito, pues, ¿cómo decirlo? Pues en el correctivo, por ejemplo, ¿no? También en las correccionales se utiliza mucho esta estrategia. El conocimiento psicoanalítico se utiliza, ¿no? Para trabajar en práctica privada, o en clínica también, ¿no? En el aspecto público. Entonces, los paradigmas pues son vigentes en la medida en que sean útiles para la sociedad, ¿no? Eh, y bueno, Thomas Kuhn nos dice, o considera esta cuestión de que es un criterio para la construcción de un referente conceptual y de suma utilidad en esta área del conocimiento. Nos introduce al concepto, o a este punto que incluso se le podría llamar histórico, en el sentido de que pues él encontró como como ciclo, ¿no? Que se ha repetido a lo largo de la historia. Las revoluciones científicas, nos dice, son cambios radicales de aceptación pública ocurridos en el terreno de las ciencias naturales, tratando de explicarlos desde una perspectiva o cultural. Son el momento en el cual el paradigma de alguna manera deja de ser efectivo, ¿no? Para tratar alguna problemática, que generalmente son como de reciente introducción. Estas se vuelven como imposibles de explicar, y el paradigma pues se ve como retado, ¿no? Que de alguna manera pierde la vigencia, pierde como su credibilidad ante la sociedad también. Y bueno, tenemos aquí como del lado derecho de la diapositiva, esta pues pequeño diagrama de flujo nos dice que aparece un enigma, aquí con este dibujo estrellado, porque es un evento emergente, que en parte incluso podríamos llamar hasta caótico. Surge de una manera como repentina, o bien de una manera paulatina, con algún tipo de descubrimiento que el paradigma vigente pues puede haber como eh, carencia en la forma de explicarlo. Es decir, aparece una crisis, el enigma es, pues digamos de manera metafórica, demasiado grande para el paradigma vigente. El paradigma vigente no puede mostrar una respuesta clara. Ocurre una crisis porque no hay respuesta, y esta crisis va a motivar una revolución científica. Una revolución científica es cuando surgen nuevas ideas, ideas que demostrables científicamente. Evidentemente aquí seguimos anclados dentro de lo que es demostrable y explicable, eh, y los investigadores pues empiezan a cambiar, ¿no? la óptica a través de la cual se dirigen a los enigmas, y esto les ayuda a responder a esta crisis. A lo largo de la historia, pues era lo que yo les contaba, ¿no? Desde el punto en el que se creía que la Tierra era plana, giraba, que era el centro del universo, llegan figuras científicas que nos dicen, oye, no es así, el paradigma vigente tambalea, que era como pues una de varias como enfrentamientos entre lo que es pues la institución de la Iglesia contra la institución de la ciencia y el conocimiento, ¿no? Eh,
este nuevo paradigma que surge, digamos, da una respuesta, ¿no? Y de repente dicen, no, ¿saben qué? La Tierra no es plana, es esférica, es circular y no es el centro del universo, sino que es parte de un sistema que gira alrededor del Sol. Y de repente esa explicación, pues, les surge como cierta lógica, ¿no? Quizás en otras culturas ya se sabía, digamos aquí, pues como ya lo hemos, o ya lo han atestiguado, ¿no? Pues digamos como que eh, todo esto de la revolución científica se aplica más a la cultura occidental, o sea, la manera como el occidente concibe, pero digamos quizás otras culturas ya lo tenían bastante bien descrito, ¿no? O sea, en la cultura maya no hubo como así como de la iglesia decía que no y más, sino que ahí se conocía que los planetas ya giraban alrededor del Sol y se hacían como predicciones, ¿no? De los movimientos de los astros. Eh, Todo esto es, digamos, que cuando científicamente hablando, en ocasiones pues también tiene como cierta repercusión social, ¿no? Los avances científicos cuando son muy revolucionarios o muy cambiantes, digamos como en este momento, ¿no? Eh, que vivimos una pandemia global, pues empieza a concebir, ¿no? De que cómo la pandemia va a cambiar muchas cosas y lo que se tenía como el paradigma vigente en una N cantidad de campos, pues de repente ya no es suficiente, ¿no? Incluso pues lo que fue este desarrollo de las clases en línea, pues fue como la respuesta a la crisis, ¿no? Y el modelo que utilizamos como escuela, universidad y demás, pues está siendo retado, ¿no? Se pone a prueba y bueno, se ve si surge un nuevo paradigma o si el paradigma vigente se puede como reconstituir y se mantiene vigente, ¿no? ¿Qué nos decía Thomas Kuhn con respecto a esto? Bueno, nos decía, para referirse a cada una de estas conquistas de conocimiento científico que se iban imponiendo con el tiempo y, como si fueran modas u ondas artísticas, comenzaban por desplazar a la tendencia vigente hasta imponerse como tendencia dominante y terminaban siendo desplazadas por otro nuevo paradigma naciente y así sucesivamente, siempre dentro de un mismo esquema estructural que se proponía como explicación a las revoluciones científicas. Es decir, que la ciencia, pues por sí misma siendo una construcción humana, un producto de esta interacción de personas que se dedican su vida al estudio de N cantidad de campos, pues como tales, pues imprimen parte de su conocimiento, de su ser a estas ideas y pues tal como las ideas y las personas pues dejan de ser vigentes y es necesario que surjan nuevas explicaciones más amplias o más completas o desde otra perspectiva que pues realmente vengan a solucionarnos estos problemas. Entonces el paradigma se ve como un hecho exitoso que sirve como un ejemplo para que otros lo sigan, porque proporcionan herramientas teóricas y metodológicas para investigaciones posteriores. Lo que fue la mecánica de Newton, la química de Lavoisier, la biología de Darwin, y para la psicología, pues uno de estos ejemplos fue el psicoanálisis de Freud. Llega, cambia, propone su propio modelo teórico, su propia explicación de un aparato psíquico, con una estructura que puede ser modificada por cierto tipo de eventos, con técnicas que se utilizan para pues, obtener del paciente la información que sea referente a su experiencia de vida, su inconsciente, a lo que están viviendo. Y bueno, esto sirve como ejemplo, otros lo empiezan a seguir y es un paradigma que hasta nuestros días se mantiene, ¿no? Y también con otras teorías, ¿no? Evidentemente también el conductismo pasó por este proceso, hasta la fecha se sigue aplicando, se ha reformado, se ha reconstituido y eso le ha permitido pues mantenerse todavía como pues una disciplina en la cual pues se sigue produciendo conocimiento y más importante se sigue aplicando, ¿no? El paradigma también es una matriz disciplinar, es decir, un conjunto de compromisos básicos que comparte la comunidad, como son las leyes fundamentales, entidades y procesos. Que bueno, aquí también de nueva cuenta es donde se traslapa, ¿no? Lo científico con la sociedad en sí misma. La ciencia, para ser aceptada como tal, pues tiene que someterse a este tipo de compromisos, las leyes fundamentales. Con esto me refiero a el utilizar el método estadístico, a el diseñar la investigación de acuerdo a lo que la epistemología actual demanda, ¿no? De acuerdo, si utilizas el paradigma positivista, pues te van a pedir que hagas grupos, si es que vas a hacer un experimento, que los grupos sean balanceados, también te van a pedir que utilices cierto tipo de análisis, que registres tus variables, que las operacionalices, etcétera, etcétera. Y de la otra manera, si utilizas el paradigma constructivista o el paradigma de la investigación cualitativa,
pues ahí vas a tener que seguir otro tipo de reglas, ¿no? Como el cómo entrevistar a las personas, cómo garantizar que las personas te cuenten como aspectos que sean reales, ¿no? Y que no sea pues necesariamente como una respuesta que da como para salir del apuro, etcétera. El cómo saber si el discurso pues tiene como evidencia en la realidad, o sea, métodos para comprobarlo. Y bueno, criterios de evaluación, ¿no? Que cuando nosotros queremos publicar, pues nos tienen que evaluar, ¿no? Es decir, si tu producto, es decir, tu investigación pasa o no pasa. La sociedad se comporta de una manera similar, ¿no? Se han creado como mecanismos o escalones que pues, determinan quién sí es acreedor pues a cierto tipo de privilegios y quién no lo es, ¿no? Por ejemplo, pues el aspecto monetario, ¿no? En cierta forma, la sociedad pues impone una serie de reglas o leyes, ¿no? De cómo vestir. Si tú eres tal persona, vistes de esta forma. Si tienes tal edad, debes vestir de esta otra manera. Y las personas que transgreden esas leyes, pues de alguna manera, pues la sociedad los va a juzgar, ¿no? Exactamente lo mismo pasa también con los paradigmas científicos. Por eso el propio Kuhn decía que en ocasiones pudiera ser comprendido como si fuera una especie de moda, ¿no? La parte teórica de un paradigma sirve como una visión del mundo, estableciendo las categorías y marcos para el análisis de los fenómenos. La parte práctica, es decir, lo teórico es todo lo que tiene que ver con cómo se debe hacer. La parte práctica sirve como una forma de vida, indicando los compromisos que son aceptables y cuáles no. Era lo que yo les mencionaba hace un rato, ¿no? De la figura del psicólogo, por decir algo, pues cómo es, ¿no? Es cómo se dirige la sociedad ante él, cómo el psicólogo se dirige ante la sociedad, ¿no? Es decir, cómo es su forma de vestir, cómo debería ser su forma de hablar, cómo qué conocimientos debería tener, ¿no? Y en base a eso, pues la sociedad, el colectivo, ¿no? Decidirá de qué manera lo va a recompensar. Y en la ciencia, pues también, ¿no? Estos aspectos que se traslapan, ¿no? Entre más calidad tenga un producto científico de acuerdo a las reglas del paradigma, pues va a ser más calidad de la investigación, ¿no? Y va a ser como puesto en un pedestal, ¿no? O va a tener, como le llaman hoy en día, el factor de impacto mayor. Un paradigma es un esquema explicativo y el cambio en él constituye una revolución científica. Sí, como que de alguna manera los paradigmas pues no se van fácilmente, son, como habíamos dicho, son, pues de alguna manera tratan de encontrar solución a problemas, ¿no? Incluso si no es la solución completa. De alguna manera se defienden, ¿no? Ante, pues, otras teorías que surgen y tratan como de modificarlos o cambiarlos de la misma manera en como un sistema social, pues va a ofrecer cierta resistencia a un cambio, ¿no? Y es como ocurre pues una revolución, ¿no? En el ámbito social y político, ¿no? Entonces, bueno, les presento aquí, discúlpenme, el modelo kuhniano del cambio científico. Kuhn, pues bueno, se dedicó a estudiar este fenómeno que les comentaba, ¿no? De que la ciencia, al igual que la sociedad, incluso pues las familias, ¿no? O muchos tipos de eventos humanos colectivos, pues siguen una serie pues de pasos que forman como ciclos, que de alguna manera, pues nosotros, nuestros actos, nuestras creencias, de alguna manera nos llevan, ya sea consciente o inconscientemente, a pues seguirle dando vueltas a este ciclo, ¿no? Lo que nos llama a ser como el cambio científico. Nos dice que la ciencia normal es conservadora, no se buscan novedades ni a nivel de teoría ni a nivel de práctica, ¿no? Es así como eh, así de, pues no, eh, digamos como el paradigma, pues trata como de omitir o de minimizar todo aquello que no puede explicar, ¿no? Como le pasó pues a la iglesia, ¿no? Cuando era la institución más poderosa sobre el mundo, ya no pueden explicar aspectos como pues el origen del ser humano, si por qué la Tierra se mueve alrededor del Sol, o como es hoy en día, ¿no? Como el control que mantenían sobre la natalidad o sobre la sexualidad de las personas, pues digamos que eso de alguna manera pues deja de ser efectivo, ¿no? Como para la sociedad o para explicar los fenómenos y bueno, la ciencia normal va a tratar a toda costa de evitar este cambio, ¿no? No le interesa, buscan como
replegarse o incluso atacar al cambio. Y bueno, no quieren ni mejoras ni nada a nivel de práctica ni de teoría. Se trata de desarrollar al máximo, tanto el alcance como en precisión, del potencial explicativo y predictivo del enfoque teórico vigente. Es decir, lo que ya se tiene, lo que ya se maneja, continuar con eso y todo aquello que sea como desconocido, pues ignorarlo. Se trabaja todo el tiempo con las mismas reglas del juego y se producen resultados en la misma dirección y que son acumulables. Es decir, más que crecer de manera horizontal y abarcar nuevas ideas, lo que hacen es sobre la idea que ya se toma, pues crecer de manera vertical, ¿no? E irla haciendo cada vez más acumulada, más extensa. La ciencia normal, con su especialización y extensión al campo de las aplicaciones, conduce eventualmente al planteamiento de problemas que se resisten a ser resueltos, anomalías con las herramientas conceptuales e instrumentales del paradigma establecido. Es decir, eventualmente las ideas como conservadoras, ancladas, pues se van a resistir a ser como resueltos, ¿no? A que digan, pues esto ya no sirve, ¿no? Vamos a dejarlo atrás, que sea como parte de la historia. Eh, La resistencia va a ser a partir de las herramientas conceptuales e instrumentales del paradigma establecido. Esto es lo que nos trata de explicar, es que, pues digamos que la ciencia normal, lejos de aceptar el cambio, lo primero que va a hacer es aferrarse a lo que ya es, ¿no? Esta etapa es en la que se pone en duda la eficacia del paradigma vigente, es decir, la etapa de crisis, ¿no? Cuando ven que le está metiendo como de alguna manera sobrecompensando una posible falla, tratar, como dicen muchos, tapar el sol con un dedo, eh, la hace como más evidente la crisis, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a surgir pues más aspectos anómalos, aspectos que no se entienden, ¿no? Como que no se pueden explicar por qué las personas se comportan de esta manera. La ciencia nos había dicho que era esto, pero nos damos cuenta de que ya no lo es. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entran en crisis y con la crisis comienza el periodo conocido como el de la ciencia extraordinaria, que es la etapa en la que se proponen nuevas estructuras alternativas, o bien incluso ni siquiera tendrían que ser tan nuevas, pero serían como las mismas que se utilizaban, pero reformadas, recalibradas y pues mejoradas como para enfrentar nuevos problemas, o bien puede ser una completamente nueva, ¿no? Implican un rechazo o modificación de los supuestos hasta entonces aceptados. De la misma forma en cómo ocurre un cambio social, ¿no? Las personas se cansan del mismo modelo o de algún tipo de injusticia implícita. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el modelo entra en crisis, va a llegar a un punto en el que se va a detener y con eso, pues, empieza el nuevo cambio. La crisis puede tener uno de estos finales. El primero es que el paradigma en tela de juicio se muestra finalmente capaz de resolver los problemas que causaron la crisis. Es decir, el paradigma se reformula, el paradigma encuentra la anomalía que tenía en su interior, la tapa, la mejora y entonces, digamos, como que se relanza, vuelve a salir a este mercado científico y es de nueva cuenta pues aceptado, ¿no? Y es capaz de resolver los problemas que causaron la crisis. La segunda salida a la crisis es que las anomalías, sin resolver, se archivan en espera de mejores herramientas conceptuales e instrumentales, ¿no? Por mucho tiempo, el conductismo clásico, ¿no? Tanto, bueno, el pavloviano y el instrumental, pues por mucho tiempo consideraban que, aun cuando sabían que efectivamente era el cerebro el centro que controlaba el, pues, el control de la conducta, ¿no? El que decidía si el animal o la persona actuaban o no actuaban, pues era este mecanismo cerebral. Sin embargo, en los inicios del conductismo, pues no existían las técnicas que se tienen actualmente para pues analizar la actividad al interior del cerebro, ¿no? De qué regiones están como trabajando en un determinado momento. Cuando esto no se sabía, el conductismo le llamó a todo esto la caja negra, ¿no? La caja negra haciendo referencia a lo que tienen los aviones, ¿no? Cuando ocurre un accidente aéreo, esta caja negra es como una pequeña caja que está hecha de un material eh, pues más resistente que el resto del avión y adentro va una computadora que pues de alguna manera lleva un registro de qué fue lo que ocurrió, ¿no? En ese accidente aéreo. Eh,
Los conductistas le llamaban caja negra a lo que ocurría al interior del cerebro porque no se conocía, ¿no? Ya cuando empieza a surgir como esta aproximación entre los científicos que estudiaban la actividad cerebral con los que estudiaban la conducta, pues en espera de mejores herramientas, ¿no? Digamos que hasta que aparece ese punto, digamos, como ya unos pues 40 o 50 años dentro de la historia de esta disciplina, se empiezan a implementar pues nuevas explicaciones, ¿no? Que ya pues de alguna manera se conjuntan con lo que ya se sabía, ¿no? Y entonces se empieza a dar como pues un mapeo, ¿no? Y se sabe pues de alguna manera en qué parte del cerebro empieza a haber como ciertas actividades, ¿no? Por esto se puede llamar pues la zona del cerebro en la que ocurre el deseo o el hambre, cuál es la que te motiva a actuar, cuál es la que hace que surjan tus emociones, etcétera, y de alguna manera pues ya se conjunta con el aspecto conductual. Entonces, bueno, fue un paradigma que esperó el momento para reformularse y de alguna manera pues salió bien librado y hasta nuestros días se mantiene vigente. En otros casos, nos dice, surge un paradigma alternativo que ofrece una solución y comienza la lucha por un nuevo consenso. También en el caso de la psicología, si nos remontamos a la clínica del siglo XIX, en los tiempos cuando Freud estaba empezando a desarrollar el psicoanálisis, pues en este caso sí fue como un modelo alternativo, ¿no? Aquí era al modelo médico que se mantenía hasta la fecha, ¿no? En el cual, pues la figura del enfermo mental, pues era como excluirlo de la sociedad, ¿no? Y Freud llega con una nueva alternativa en la cual nos dice, el enfermo mental nos habla sobre su síntoma, nos habla sobre cómo es que pues su psique está estructurada, entonces si lo escuchamos, podemos tener como pues un conocimiento de qué es lo que lo está aquejando y desde ahí pues atenderlo, ¿no? Y esto, bueno, surge como un paradigma alternativo, ofrece una solución, encuentra resultados y comienza la lucha por este nuevo consenso. Que bueno, hasta nuestros días se ve que, pues como decimos, en la psicología conviven varios paradigmas, no necesariamente de alguna manera como podríamos decir pacífica, pero al menos pues sí una manera que permite, ¿no? Que en las universidades se enseñen pues varias disciplinas dentro de lo que es la psicología, ¿no? Y bueno, este es como un esquema gráfico. Tenemos aquí el modelo clásico. El modelo clásico vendría como representado como esta esfera en color rojo. Y bueno, este círculo viene siendo como una investigación, ¿no? Habíamos dicho que el paradigma clásico, pues lo que busca es la acumulación. Entonces, bueno, empiezan a analizar problemas. Cada problema es analizado desde esta perspectiva y empieza pues como una acumulación, ¿no? Y empieza a surgir cada vez más y digamos crece de esta manera vertical, pero en algún punto surge pues esta bolita de un color diferente a lo que se le llama como la anomalía, ¿no? Aquello que nuestro paradigma con nuestros métodos o nuestras ideas pues no puede ser explicado, ¿no? Ya no sabemos de qué se trata. Entonces, bueno, simplemente se ignora y se cambia por lo que sí se puede investigar, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Bueno, lo sacan y entonces, pues de alguna manera, esto que se mantiene sin resolver, pues va a ser como por alguna parte de la comunidad científica que no esté de acuerdo con los criterios que está utilizando el paradigma vigente, pues va a empezar a aproximarse a estudiar la anomalía, ¿no? Y tratar de encontrar una manera nueva de cómo analizar estas situaciones. Entonces, bueno, se toma en cuenta que las anomalías en un sistema se excluyen y en el otro se apropian. Los cuerpos de conocimiento separados por una revolución son inconmensurables, es decir, no son completamente traducibles entre sí y por lo tanto no se pueden comparar de manera directa y puntual con un procedimiento algorítmico. Esto pues en referencia a lo que mencionábamos de que, bueno, el cambio en la manera de abordar pues un problema como es la salud mental o como es el movimiento de los astros en el cielo o lo que considerarían como lo que es el concepto del matrimonio o el cómo debería constituirse una familia. Cuando ocurre una serie de este cambio, pues nos dice Kuhn que este puede llegar a ser inconmensurable porque ocurre una diferencia tan grande entre ambos paradigmas que ya no pueden ser como traducibles o que ya no pueden ser como comparables
y bueno, se vuelven tan distintos entre sí que las comparaciones pues ya no podrían ser como de este tipo, tendrían que ser como metafóricas o con otra concepción o vistos desde otra perspectiva, porque digamos de medirlo cada uno con los criterios en cómo una se mide, este cisma o este cambio, pues no les va a dar. O sea, se puede medir el antes y el después, pero el momento en el que hay el cambio, el switch entre uno y otro, eso se vuelve como algo inconmensurable. Y bueno, en la parte como social, cultural, política de las revoluciones es como el punto en el cual pues ocurre como el conflicto civil, ¿no? Para que se lleve a cabo una revolución. Lo vuelven como un cambio inconmensurable porque, bueno, se cambia el sistema de abajo para arriba y esto pues va a representar que todo lo que ya estaba estructurado pues se tambalee y pues ocurra como esta, ¿no? La lucha es cuando termina finalmente y se declara pues a un ganador en cuanto al paradigma, pues ese va a ser el que digamos se va a mantener pues por un siguiente periodo de tiempo. Entonces, bueno, los decía Kuhn, él lo asemeja al cambio gestáltico, los mismos objetos se ven desde una perspectiva diferente, ¿no? Se cambian las riendas, se cambia la forma de pensar y esto pues limita, ¿no? Incluso puede ser como mencionado una analogía a lo que son las diferencias generacionales, porque las generaciones previas conciben, ¿no? Esos aspectos desde todo, ¿no? De lo que es el valor, eh, de lo material, de lo inmaterial, el afecto, cada uno tiene como su forma de expresarlo y que va a ser distinta a las siguientes generaciones, ¿no? Por todo el cambio cultural que viene como siendo o ocurriendo, ¿no? Y otro aspecto es que pues, una revolución no necesariamente tiene que llegar a ser violenta, ¿no? A veces son cambios que ocurren sin necesidad de disparar una sola bala, pero que de nueva forma modifican el sistema, lo reconstituyen y supuestamente ya se ve con el paso del tiempo, si el paradigma es exitoso, pues se vuelve el nuevo paradigma clásico. Y si no lo es, pues bueno, llegará otro y de nueva en cuenta entrará en pugna hasta encontrar uno que sí dé explicación a todas las interrogantes que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, los problemas se resuelven dentro de los términos del paradigma. Las fallas se deben al investigador, no a las teorías, ¿no? Cuando ocurre algo de que no se puede explicar, pues no es porque la teoría esté anticuada, ¿no? O que ya no sirva, sino que es el investigador, o sea, tú como investigador, el que no supo hacerlo, el que seguramente se equivocó a la hora de registrar o contaminó el experimento. Entonces, bueno, no se debe a la falla de la teoría, sino a la del investigador. Un problema resuelto se vuelve una anomalía, ¿no? Los paradigmas son visiones parciales del mundo y por eso se acumulan las anomalías. Eh, digamos que esto también es como algo que está anclado de alguna manera a la condición humana. A la condición humana me refiero a que igual el ser humano, pues no ha habido hasta la fecha uno que sea pues como plenamente consciente o que pueda percibir exactamente todos los estímulos que le llegan, ¿no? O que pueda tener como una capacidad para comprenderlos, ¿no? E interpretarlos. Nosotros somos selectivos, nos vamos por aquello que sí puede ser comprendido por nosotros o por aquello que nos genera cierta preferencia. Y aquello que no lo hace, pues se vuelve una anomalía. Eh, una visión parcial del mundo se ve cuando de repente, pues todo aquello que no nos gusta, pues simplemente lo excluimos, ¿no? Esta es como de alguna manera la ciencia normal, lo que pues visto desde una perspectiva ya como desde lo que se le llama el mindfulness y lo que está de moda hoy en día, es que las personas y la ciencia pues no se salen de su zona de confort, ¿no? Y pues se dedican a acumular y acumular tanto conocimientos, pero también anomalías, ¿no? Hasta que llega el punto en el cual pues se vuelven insostenibles. La ciencia normal entra en crisis, el surgimiento de ciertas anomalías, es decir, fallas mayores en la adecuación de teoría y práctica, hace pensar que hay algo malo en el fondo y que solo un cambio en los supuestos básicos permitiría encontrar una solución. Esta es la crisis, ¿no? El sistema, la ciencia, la teoría, evidentemente los investigadores, pues empiezan a cuestionarse, ¿no? Y tratan de ver salidas a esta situación. Cuando se dan cuenta de que la salida es que el problema pues tiene que cambiar, es decir, la ciencia en sí tiene como un aspecto de base o de fondo que
no se va a poder resolver el problema hasta que esto, pues de alguna manera cambie, ¿no? Entonces la crisis es el momento en el que se pone en duda el paradigma vigente, si vale o no vale. Entonces, bueno, la crisis da pie a la creación de un nuevo paradigma y este nuevo paradigma se va a convertir en la nueva ciencia normal. Véanlo como también desde esta perspectiva, ¿no? Cuando empezó la pandemia, a los pocos meses nos empezaron a vender esta idea como de la nueva normalidad, ¿no? Como lo antiguo ya no va a ser como era antes, va a cambiar, ahora va a ser de esta forma. Y bueno, pues ya se verá si esta nueva forma que proponen es la que va a volverse la duradera o, como nos propone Kuhn en cuanto a la ciencia y también, pues de alguna manera análogo a la sociedad, pues ver si es necesario pues una nueva reformulación, ¿no? O bien si se regresa a lo que ya existía antes, ¿no? Todo va a ser siempre a conveniencia pues de los problemas y de las soluciones que se puedan ofrecer. Entonces, esta nueva alternativa pues logra resolver un problema. Los científicos jóvenes se adhieren al nuevo paradigma, los científicos viejos se van quedando al margen y la alternativa se hace robusta y se establece como el nuevo paradigma de un nuevo periodo de ciencia normal. Eh, si lleváramos esto al plano de la, pues digamos, como la literatura medieval, se tenía como la expresión de que cuando el rey moría, y entonces era coronado el que era antes príncipe, ahora rey, entonces nos dice, la alternativa se hace robusta, se establece como el nuevo paradigma de un nuevo periodo de ciencia normal. Como dicen en la literatura, el rey ha muerto, coma, viva el rey, ¿no? O sea, se va a un paradigma viejo, los científicos que, digamos, eran como clásicos, pues se van quedando al margen, poco a poco se empiezan a retirar, y aquellos que se adhieren al nuevo paradigma, o que por lo menos lo pueden o lo manejan o lo entienden, pues empiezan a cubrir los puestos de los que se van retirando, ¿no? Y de esa forma, las nuevas ideas empiezan a ser adoptadas, ¿no? Comienza el nuevo periodo de ciencia normal. Entonces, estos científicos jóvenes, en algún punto, pues van a ser científicos viejos que van a tratar de mantener sus ideas tal como sus predecesores lo hicieron en su momento. Entonces, bueno, tenemos ciencia normal, el progreso acumulativo y términos y categorías estables. Habíamos quedado que el proceso acumulativo, el progreso, perdón, es este momento en el cual la ciencia normal pues es exitosa y está cubriendo todos los problemas que se le van presentando y bueno, va generando con eso términos y categorías estables, ¿no? Cómo se maneja la economía, cómo se maneja pues la psicología con ciertas corrientes, ¿no? Y estas categorías estables se mantienen así pues hasta que llega aquello que no permite este análisis, ¿no? Aquello que se sale o se escapa de la comprensión y nos aparece, bueno, lo que es la revolución. La revolución que es un proceso no acumulativo, es decir, durante el periodo revolucionario se crean y se destruyen teorías. Eh, digamos que no siempre es como cae una y surge la otra. Sí ha habido, sí ha, lo que les contaba yo en su momento, ¿no? El conductismo se reformula, adquiere pues nuevas ideas y se vuelve a lanzar. No siempre es así, algunas pues sí quedan como ancladas en el pasado, ¿no? Como la famosa frenología, que era esta ciencia que pretendía ser como psicológica, en la cual utilizaban unas pinzas como para medir la extensión, ¿no? De las zonas y las como protuberancias del cráneo de las personas, sobre texto de que eso pues de alguna manera servía para pues interpretar, ¿no? La personalidad del individuo, y eso pues evidentemente no tenía ningún fundamento. Entonces, una teoría que se creó y se destruyó porque pues no tenía ningún anclaje, ¿no? No servía de mucho. Las personas variaban tanto que pues no podía explicar nada. Y nos dice todo o parte del conocimiento acumulado en el paradigma anterior deja de tener sentido dentro del nuevo paradigma. La gente ve al mundo de forma diferente después de una revolución. Y de nueva cuenta, ¿no? No solo en el ámbito de las naciones, ¿no? En el ámbito político, sino también en lo cultural, también en lo científico, incluso a nivel personal, ¿no? A veces te pasamos por eventos de crisis que de alguna manera nos obligan a reformularnos, a cambiar, a mejorar como personas, a ser resistentes, ¿no? A ciertas situaciones. Y eso, pues, cuando logramos completarlo y obtener esta nueva idea, que decíamos es la nueva ciencia normal, pues vamos a tener un periodo como
pues, positivo, ¿no? De acumulación de nuevos conocimientos. Y más adelante quizás surja otra crisis que nos obligue, pues, a mantenernos en este aspecto de la constante renovación. El cambio científico, decíamos, es inconmensurable, es decir, no se puede medir con las estrategias ni del paradigma viejo ni del paradigma nuevo. Si los términos tienen significado dentro del paradigma, entonces el cambio de paradigma implica un cambio en el significado de los términos clave para una visión del mundo. Es decir, cuando se hizo el cambio así pues, pasar de la Tierra es plana y es el centro del universo, a ser la Tierra es redonda y es parte de un sistema solar, pues obviamente no podíamos analizar o concebir el movimiento de los astros con lo que se tenía antes, ¿no? Que era pues lo que las otras culturas sí lograron, ¿no? Sin necesidad como de esto, o quizás lo vieron a su propia manera. Ya no podemos usar el modelo viejo para evaluar lo que va a ser nuevo, y tampoco podemos usar el modelo viejo para evaluar lo que ya no corresponde, ¿no? Que es como lo que ocurre mucho hoy en día, ¿no? Como estamos atravesando una serie de cambios culturales, pues se ha dado mucho la práctica de evaluar, ¿no? Aspectos del pasado, creencias, rituales, actitudes con lo que se entiende como lo que es hoy en día, ¿no? Esto se hace, sin embargo, no es correcto, ¿no? De acuerdo al modelo kuhniano, porque pues para Kuhn no hay un punto de comparación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Se puede hacer una metáfora, eso es distinto, ¿no? Es comparar a partir de pues algo que metafóricamente hablando pues está dentro de un imaginario, ¿no? Entonces, bueno, los cambios en las teorías no son conducidos por los datos, sino por los cambios en la visión de las comunidades. Los datos son como únicamente el catalizador, ¿no? Son como la chispa que dispara esta así llamada revolución, que es como surgen datos anómalos y eso, pues, promueve que de alguna manera los científicos tengan un cambio de visión. Y estos cambios de visión, que son primero a nivel individual, eventualmente se vuelven a nivel comunidad, ¿no? Y esto, pues, es lo que realmente trae el cambio científico, ¿no? Los datos por sí mismos no lo van a lograr, a menos que, digamos, sea una acumulación tal y una demanda, ¿no? Incluso de la sociedad que diga, pues es que ya no puedes resolver los problemas, ¿no? Que tú habías prometido hacer. Entonces ahí es donde ocurre el cambio de visión, a manera como de algo que se hace quizás en algunos casos de manera desesperada, en otros de manera planeada, pero siempre el punto va a ser que ya no se va a tener la misma concepción que se tenía pues inicialmente. Entonces, bueno, tenemos aquí de los paradigmas de investigación, la tradición histórica en la cual se ha sentado la investigación en salud, que era pues lo que habíamos como platicado, lo que se le llama pues hasta ahorita, ¿no? El tratamiento dicotómico en el campo de la salud y también en el social existe pues la metodología cualitativa contra la investigación positivista, ¿no? Existe también el modelo mixto, que es como pues, la combinación de ambas. A veces están en combinación y otras veces estarán en contraposición. Derivado de dos tradiciones filosóficas predominantes, que es la de el realismo contra el idealismo. Nos pone en la posición de lo que es la incompatibilidad entre paradigmas, que es lo que les decían, a veces están en contraposición, o la complementariedad de los paradigmas. Y sé que lo que es la unidad epistemológica, que es como pues, lo que conocemos ya como un conocimiento, ¿no? Que ha sido pues, adquirido y que se utiliza en algún tipo de aplicación. Entonces, bueno, también pone la necesidad de criterios de orden para su explicación. Nos dice lo que es el paradigma lógico, que les mencionaba yo hace rato, ¿no? En el que se adquieren, pues, disciplinas como el conductismo, ese tipo positivista o de tipo empírico analítico, ¿no? Es así, siempre tiene que haber una demostración en datos numéricos, que sirva como evidencia para las hipótesis. También existe el paradigma simbólico interpretativo, hermenéutico, es decir, que se presta a interpretar lo que nos están diciendo las personas. Aquí pues podemos encontrar aspectos de la investigación cualitativa y también de disciplinas como el psicoanálisis. Y en tercer lugar, el paradigma crítico o dialéctico, lo que es el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, pues tiene un corte ya más social, ¿no? Si es que se toma en cuenta las distintas como partes dentro de una comunidad o que si existe sobre representación de un grupo en particular, hace una crítica, ¿no? A la manera en cómo están conformados
tratando siempre como de llegar a cierta mejora, ¿no? Y es dialéctico porque pues propone que haya pues un diálogo o una aproximación, un discurso, pues entre las distintas partes de la comunidad. Okay. No sé si hasta el momento hay alguna duda. No, profe, ninguna. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando un poco sobre los criterios hegemónicos de la ciencia. Actualmente se acepta que una disciplina es científica siempre y cuando cumpla con estos criterios. Uno, ha construido un objeto de estudio propio, es decir, que sabe exactamente qué es lo que estudia, cuáles son sus características y la manera en cómo pues, se mueve dentro de esta realidad. Dos, ha generado métodos y técnicas particulares, es decir, estrategias para analizar la realidad, para trabajar con individuos, métodos como para explicar ciertas cuestiones que otros paradigmas no tenían en el pasado, etcétera. Cuenta con un cuerpo teórico distintivo, sobre el cual pues diseña sus métodos y técnicas, los cuales de alguna forma pues son sometidos a ciertas pruebas o certificaciones para obtener validez. Y cuatro, es capaz de generar problemas científicos que no puede resolver otra ciencia. La psicología como tal sí constituye con estos cuatro criterios. De hecho, la psicología lo hace con distintas corrientes, porque tenemos en cuenta, las corrientes tienen cuerpos teóricos distintos, no siempre se manejan de la misma forma, entre ellas, obviamente, y esto pues hace que exista no solo una psicología, ¿no? Sino varias psicologías. Por ejemplo, ¿no? Construir un objeto de estudio propio, pues la psicología, cuando hablamos en rasgos generales, pues tiene que ver con el aspecto conductual, el aspecto que tiene que ver con creencias, con lo cognitivo, con la manera en cómo nosotros comprendemos la realidad, y también con lo emotivo, ¿no? El aspecto anímico de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido, la manera en cómo abordamos esos temas, pues implica que ya existe un objeto de estudio propio que fue construido, ¿no? A lo largo de los años y que incluso pues tiene, dependiendo de la corriente a la que nosotros nos dediquemos a estudiar, pues va a tener ciertas diferencias con respecto a otras. Genera métodos y técnicas particulares, bueno, sí. Si hablamos desde el conductismo, pues vamos a hablar de los planes de condicionamiento, de los refuerzos, de los castigos, de los planes de primer y segundo orden. En el caso del psicoanálisis, pues tenemos el análisis del discurso, el análisis del acto fallido, la interpretación de sueños, la asociación de palabras, que son, bueno, métodos, son particulares, son técnicas que se utilizan para un objetivo en particular y que se sustentan en lo que es el punto 3, que es el cuerpo teórico distintivo, el definir lo que es el condicionamiento, lo que es un reforzador y cómo se utiliza. En el caso del psicoanálisis, el definir pues, cómo es la estructura psíquica, cómo se puede conformar y cómo interpretar el discurso que nos da el paciente. En el punto número 4, tenemos que la psicología es capaz de generar problemas científicos que no puede resolver otra ciencia, que es lo que tiene que ver con todo lo que estudiamos, ¿no? Los problemas que se resuelven en el sentido de hacer intervenciones, planear una intervención para resolver un problema educativo o un problema de salud mental, generar un grupo de apoyo, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con lo social, ¿no? Hacer una intervención comunitaria o pues en el ámbito organizacional, crear grupos y tratarlos como digamos de una manera tal que vayan dirigidos a aumentar pues su productividad, ¿no? Y su bienestar con ello. Según el concepto de construcción de Piaget y bueno, según el concepto de paradigma de Kuhn, y 4 según el concepto de problema científico de Popper, que digamos que estos 4 puntos son pues generados a partir de las ideas de estos 3 científicos. Y bueno, esta tabla, hemos tenido ya algunas similares en clase, que es como este comparativo, ¿no? Entre los paradigmas de investigación. Habíamos dicho que teníamos pues el positivista, el interpretativo y el que se agrega en esta ocasión, que es el crítico. Vamos a hablar un poquito de
pues sus orígenes y el para qué sirven. El positivista en cuanto a intereses, pues ya habíamos dicho, ¿no? Busca explicar, controlar y predecir. En este sentido es como a través de métodos numéricos, a través de la demostración de la hipótesis mediante un experimento y una demostración científica, mientras que en el interpretativo el interés va sobre el comprender, el interpretar y el tener una comprensión mutua compartida, ¿no? Es decir, va más allá del positivista en el sentido de que quizás no sea como tan extenso en la cantidad de personas evaluadas, y también su capacidad de predecir y controlar, no, o sea, como que no sea su objetivo primordial, pero donde sí va a destacar es en el aspecto de la comprensión, ¿no? Nos va a dar pues una descripción detallada, ya sea de un grupo social o de un fenómeno que está ocurriendo, que está afectando evidentemente a personas. Y pues bueno, esto nos da pie a interpretar, ¿no? El por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no? Más allá de registrar, es explicar, dando pues esta lectura de comprensión. Y en el crítico, su propósito va a ser emancipar, criticar, identificar el potencial para el cambio. Digamos, ya no es, y de nueva cuenta, es un paradigma de una reciente aparición. Aparece como en la literatura metodológica a finales de los años 80 y con el paso del tiempo empieza a crecer. Ya no es tan neutro como el positivista, que es como la neutralidad total. El interpretativo ya tiene como un poco de la cuestión de que el investigador no se separaba de lo que es su persona, ¿no? Al momento de plasmar su trabajo, pero en el crítico ya ocurre, pues ya va pues con una intención declarada, ¿no? Que es emancipar y criticar, identificar el potencial para el cambio. Ontología, que es cómo se concibe la realidad, los positivistas la consideran como dada, es decir, que es para todos, todos experimentamos la misma realidad, es singular, única, tangible y es convergente, ¿no? Todas las personas pueden entenderse dentro de una realidad. Los del paradigma interpretativo ya la consideran como construida, es decir, la realidad, cada persona va a construir su propia versión de la realidad, de acuerdo a su propia historia de vida y a su forma de ser. Es holística, es decir, trata de hacer escuchar a todas las perspectivas. Es divergente, nos dice que pues, la realidad no es única, cada quien la experimenta a su propia manera y es múltiple. Es decir, cada quien, hay tantas realidades como personas hay dentro de una comunidad. En el crítico tenemos aquí aspectos de que es construida y es holística, es decir, todas las personas deben tener voz y voto y también las personas construyen su realidad de acuerdo a las condiciones en las cuales viven. El aspecto epistemológico, es decir, la relación entre el sujeto y el objeto, es independiente, es neutral y libre de valores, es decir, aquí es donde encontramos la neutralidad total. El científico es únicamente pues, el conducto entre la realidad y la sociedad en sí, o sea, él es el que nos va a explicar sin dejar absolutamente nada de su persona dentro del conocimiento. En el interpretativo ya se considera que eso es pues sumamente difícil e incluso imposible. El científico siempre va a soltar parte de su cultura, de su persona dentro de su contribución. Y bueno, aquí tenemos entonces que el sujeto y el objeto se interrelacionan, es decir, uno retroalimenta al otro, hay una relación influida por factores subjetivos. Que es como el caso, ¿no? De una persona que se dedica a la investigación cualitativa, digamos que si tiene como uso de su subjetividad para obtener mayor información, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que va a un grupo de personas que son como pertenecientes a una pandilla, si el practicante, el científico, conoce acerca del lenguaje de la pandilla o de sus rituales o de su forma de comunicarse y de moverse, pues va a utilizar esta subjetividad a su favor y quizás los miembros de este grupo pues puedan como interactuar más, ¿no? O puedan abrirse un poco más, ¿no? Y explicar las razones por qué son como son, ¿no? En cambio, en el otro, que es como es completamente neutro, pues también de alguna manera la subjetividad del otro pues se trata como con cierta pared, ¿no? No se tratan de involucrar. En el aspecto del paradigma crítico, de nueva cuenta es interrelacionados, el científico es parte del fenómeno que está estudiando y en este caso la relación entre el sujeto y el objeto está influida por el fuerte cambio, compromiso para generar un cambio.
Es decir, el científico, su propósito es mejorar las condiciones de vida o traer un cambio que presumiblemente será positivo para la comunidad. El propósito, o bueno, también la así llamada generalización, es decir, qué tan extensos pueden llegar a ser los resultados. Bueno, nos dice el positivista que es una generalización libre de contexto y de tiempo. ¿Cómo podría pasar como lo que eran las leyes de la física, digamos la gravedad, la termodinámica, independientemente del dónde estemos, pues siempre van a manejarse de la misma forma, ¿no? A menos que salgamos del planeta Tierra y experimentemos, pues ahora sí, otras realidades, pues aquí por lo menos son generales, ¿no? Y aplican a todo. Se les llaman como, pues, explicaciones nomotéticas, es decir, una explicación que se utiliza en muchos contextos. Son también deductivas, son cuantitativas y están centradas sobre las semejanzas. Pero lo que decíamos, el paradigma pues acumula conocimiento que sea similar al que ya se tiene. En el interpretativo, la hipótesis de trabajo está, bueno, en un contexto y tiempo dados, es decir, no va a ser lo mismo investigar las condiciones que generaron pandillas en la Ciudad de México en los años 70 que las que son en la ciudad de Jalapa en el año 2021, ¿no? Va a tener como un cambio cultural, social, que no puede ser pues libre de contexto, ¿no? O sea, es como que ocurre, es un fenómeno que tiene subjetividad, que habla, ¿no? De cierta subcultura y que pues eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Y por lo mismo, pues va a tener necesidad de otro tipo de métodos. Son explicaciones ideográficas. Ideográfico significa que es una explicación que se da en este tiempo y con esta población en particular. Habrá aspectos que puedan ser similares, pero va a ser muy difícil que sea exactamente igual, ¿no? A lo que se daba en el otro paradigma. Son inductivas, es decir, parten de, pues de lo particular a lo general, y ideográficas, cualitativas y centradas sobre las diferencias, no tanto sobre las semejanzas. Para los del paradigma crítico, la hipótesis de trabajo es igual en el contexto y tiempo dados, con explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas y están centradas sobre las diferencias. Es decir, la generalización va a ser igual, parte desde que hay una subjetividad. Esta subjetividad pues, ha generado ciertas condiciones que para el científico considera que son inaceptables, entonces genera un compromiso para el cambio, ¿no? El científico va a buscar la solución a ese problema. O sea, es como, permítanme estudiarlos, pero con la mirada de buscar la solución. El interpretativo y el positivista todavía hasta cierto grado pues tenían como el científico viene aquí a estudiar, ¿no? Pero los del crítico pues ya vienen con esa intención que va un paso más adelante. En la explicación, es decir, la causalidad de los fenómenos, que es cómo ocurren las cosas dentro de la realidad, el positivista nos va a decir, son causas reales, son temporalmente procedentes o son simultáneas, es decir, aspectos que pueden ser completamente medibles y cuantificables, mientras que en el interpretativo son mediante la interacción de factores. O sea, no es como que haya, si en el caso del conductismo que viene de la corriente positivista, si yo le pongo electricidad al piso, el ratón va a correr, ¿no? Y va a escapar de la electricidad. Es como, ¿qué causa el que corra? Pues la electricidad, ¿no? Hay una relación causa y efecto. En el caso interpretativo ya se ve como una interacción de factores, ¿no? De, pues digamos, en un ambiente más cercano a la realidad. Es decir, en lugar de tener al ratoncito en un laboratorio, pues lo tenemos en una jaula y pues estamos viendo cuál va a ser su conducta dependiendo de lo que nosotros pongamos en su jaula. Es decir, si tiene suficiente alimento, ¿no? Si tiene compañía, y si tiene algún tipo de juguete, pues va a ser como varios factores que aquí llamamos determinantes, van a influir en qué va a hacer, ¿no? O sea, se tienen varias opciones, no tanto que sea determinante, sino que el individuo tiene como cierta agencia para decidir qué es lo que va a efectuar, ¿no? De ahí se basa como este paradigma, ¿no? Siempre van a explicar a partir de que son factores y cada factor va a tener cierto peso para explicar pues una situación, ¿no? Es como si nos remontáramos hace 50 o 60 años cuando decían qué es lo que causa el crimen, pues la pobreza, ¿no? Entonces, si bien la pobreza hoy en día se considera como un factor para la aparición del crimen, no es el decisivo, ¿no? Ya se ven como otros aspectos, como salud mental, como impulsividades, niveles de agresión o el contexto, ¿no? Cultural, etcétera. Entonces ya no se ve un solo factor, sino que se ven varios.
En el crítico, pues, se utiliza el mismo modelo que en el interpretativo, y ya en la axiología, que es en el papel de los valores, es decir, pues, en donde separan, pues, así decir, cuál es su propósito o cuál es su deseo o por qué hacen lo que hacen. Bueno, el positivista se maneja como, o sea, su valor, curiosamente, es ser libre de valores, ¿no? Es decir, mantener la neutralidad, mantener el valor de los datos científicos por lo que son, la objetividad, ¿no? En este caso sería como el valor principal. El hecho de no verse influido por valores como, pues, económicos, políticos, culturales, etcétera, etcétera, es como el valor de este tipo de investigación. En el interpretativo, los valores son dados que influyen en la selección del problema, de la teoría, del método y del análisis. Es decir, en esta perspectiva se considera que el científico va a ir sobre su campo de estudio en relación a sus valores, pues ahora sí que personales, ¿no? Si es un científico que en algún momento pues se vio como interesado en estos fenómenos sociales, ¿no? De las subculturas, pues a partir de esa subjetividad va a tener los valores necesarios para realizar su investigación. Y en este caso de los críticos, pues siempre va a ser valores dados, es decir, como tomados de la comunidad, y la crítica ideológica, que es como decir que a partir de una ideología se va a proponer como un punto de partida para decidir en qué se equivocaron, ¿no? Y es por qué motivo la comunidad pues se está enfrentando a las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? Entonces, bueno, bajo estos paradigmas y estas nuevas interpretaciones que se han acomodado, pues surgen distintas preguntas, ¿no? Nos dice, en toda investigación científica subyace un paradigma aun cuando no se informe explícitamente, y esto sí, sí existe, y era lo que yo les decía al inicio de la sesión, ¿no? Muchas veces estudiamos las cosas porque nos dicen que las tenemos que estudiar, ¿no? O nos dicen el fenómeno es de esta manera, ¿no? La conducta se desarrolla de esta manera, ¿no? Entonces, a muchas personas les preguntan, pues, ¿tú qué haces, no? Investigación. ¿Y en qué paradigma? No saben, ¿no? La mayor parte de las veces, pues, es como el paradigma positivista, ¿no? Porque es como dentro de las ciencias exactas, y también un poquito lo que permea con nosotros, con la psicología como ciencia, es que, pues, consideran que su paradigma es como el normal, ¿no? O lo único. Entonces, en muchas ocasiones las personas se dedican a recolectar datos o a generar experimentos sin saber exactamente a qué paradigmas se están adheriendo, lo cual, pues, obviamente no debería ser, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El tamaño, la profundidad o la manera de realizarlo? Esta pregunta que puede sonar un poco capciosa, pues realmente lo que nos está diciendo es, pues de qué manera un estudio pues puede ganar más importancia, ¿no? Si es un estudio muy extenso o si es un estudio muy profundo o si está hecho como de alguna manera como muy particular, ¿no? Con, haciendo uso de cierta tecnología o cierto tipo de instrumento. La realidad es que aquí la importancia es como más anclarlo hacia la real, ¿no? ¿Qué sí se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de tu investigación que sí puede ser realizable dentro de los recursos que tienes asignados a tu realidad? Y eso es lo que te va a decir, ¿no? Más que importante sería como si es que o sea, la cantidad de personas que participan, la cantidad de preguntas que se hacen o la manera de realizarlo son las adecuadas dentro del contexto en el que se vive, ¿no? Obviamente, si uno es como científico ganador del premio Nobel, pues los gobiernos se van a pelear, ¿no? Por darle presupuesto y que continúe con sus trabajos, pero si somos, pues, en un instituto de investigación pequeño, que de repente, pues, no tiene el recurso necesario, pues tenemos que adecuar, ¿no? Le llaman en inglés el scope, es decir, nuestra perspectiva, adecuarla a lo que es real y tangible. ¿Es la investigación una actividad posible de realizar? Sí, evidentemente sí lo es, más que la dificultad más que nada radica en cubrir todos los requisitos que se están solicitando, ¿no? Un aspecto que cobra especial relevancia en la investigación en salud es cómo construimos el conocimiento. Y para esto, pues, es una pregunta que depende del paradigma, ¿no? Ya lo habíamos dicho hace un momento, se considera, si es que el conocimiento se considera como objetivo, pues este va a ser construido a partir de métodos matemáticos y estadísticos. Si partimos desde la subjetividad, pues este va a ser obtenido a partir del análisis de un discurso.
¿Dónde se origina entonces un paradigma de investigación en la psicología? Pues este paradigma pues va a tener su origen en lo que llamamos este proceso, ¿no? De la ciencia normal, un periodo en el que aparecen anomalías que dan origen a una crisis, y una crisis que va a desembocar en uno de tres finales, ¿no? O el paradigma vigente se mantiene, o el problema de la anomalía pues se pasa a un segundo plano, es decir, se ignora, o bien surge un nuevo paradigma que viene a reemplazar al que existía antes, ¿no? Y tenemos que en la psicología, en la actualidad, pues están vigentes varios, y depende ahora sí que de la elección personal de cada practicante o cada psicólogo, el cual va a tomar o apropiarse, ¿no? O incluso, pues, decidir no apropiarse de ninguno, ¿no? Y utilizar de varios. Entonces, toda esta explicación sobre los paradigmas, pues, nos va a llevar a la definición de ciencia. La ciencia proveniente del latín es scientia, que significa conocimiento. Se deriva también del el vocablo scientis, que es el que sabe, participo activo del sire, que es el saber, y etimológicamente significa, pues, ciencia es saber, ¿no? Conocimiento, y el científico es el practicante o la persona que tiene este conocimiento, ¿no? Y que de alguna manera, pues, lo transmite. Entonces, bueno, la ciencia como tal es el resultado de la investigación, y la aplicación del método científico es una recopilación de un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la práctica sistemática que aplica un método. Era lo que veníamos platicando desde este rato, ¿no? Habrá distintos paradigmas, y cada uno de estos paradigmas dará diferentes reglas sobre cómo se debe hacer, ¿no? Pues, adquisición de conocimiento. Dichos conocimientos son resumidos y expresados en manera de principios, teorías, leyes y conceptos. Que, bueno, es lo que ya vimos en clases anteriores, que es este producto, que son los artículos, mismo conocimiento que pues ya cada persona utilizará para pues el mejoramiento de su conocimiento en sí, o de su propia vida, o de su práctica, o pues simplemente como un conocimiento en general, ¿no? Entonces, la ciencia es el conocimiento racional, cierto o probable, obtenido metódicamente, sistematizado y verificable, nos dice el filósofo de la ciencia, Ander Egg. Entonces, también son elementos que se organizan rigurosamente con base al sistema, que tiene relación con los valores que las personas le dan a los distintos aspectos de la vida. Y bueno, aquí en base a un sistema es donde hablamos del paradigma. Este es el que nos va a decir a qué sistema pertenece y qué relación tiene con los valores de las personas, ¿no? La ciencia ofrece un método para el estudio de los problemas, así como para describir, explicar y predecir fenómenos y las consecuencias de determinadas acciones. Entonces, bueno, volvemos a la pregunta de inicio, que es ¿para qué o qué utilidad tiene la ciencia para una sociedad? O sea, el por qué se financia, por qué se promueve, por qué se desea que haya ciencia, pues es para poder incrementar esta capacidad de describir, explicar, predecir el fenómeno y las consecuencias de determinadas acciones. Y bueno, vamos a continuar con un par de diapositivas más y ya con eso finalizaremos por hoy. Pero bueno, la historia de la ciencia, es decir, hablamos un poco de la filosofía, también es necesario hablar de la historia, y nos presenta pues estos periodos, ¿no? La premodernidad, la modernidad y la postmodernidad, que son en referencia al momento histórico en la humanidad en el cual pues ya se toma como pues quiebre, ¿no? En el que se deja atrás el periodo premoderno, es el periodo de la superstición, y la modernidad empieza cuando, pues, en el periodo de la Ilustración, pues empezamos a trabajar con el raciocinio y demás, y la posmodernidad, pues es este periodo que pues, ha engendrado pues varios autores de la sociología, en el cual se considera que ya es un periodo en el cual, pues digamos, el aspecto, pues, de lo que era pues el colonialismo, las ideas, métodos de producción y demás, pues que han sido rebasados y que están en un periodo en el que tienen que cambiar, ¿no? Por eso se llama postmodernidad. Entonces, bueno, la ciencia en el periodo o la concepción de la modernidad, pues tiene que ver con trabajos que se hicieron desde la antigua Grecia, ¿no?
nos decían, hacían uso de la palabra conocimiento y saber, sin diferenciar entre lo que es el conocimiento y lo que es la realidad. Era un tiempo todavía mitológico, ¿no? Platón y Aristóteles desarrollaron un pensamiento metódico y teórico, sin embargo, este saber no distinguía de manera clara entre la ciencia y la filosofía. Todavía se veía como muy entremezclado en las creencias pues, culturales y religiosas de su época. La ciencia filosófica tiene un origen común con la ontología griega. La palabra modernidad se utilizó por primera vez en el siglo V con la intención de diferenciar entre el presente, que se había convertido oficialmente en cristiano, del pasado que se había caracterizado por ser romano y pagano, ¿no? Ya después esta misma concepción se utiliza como para mencionar el punto de la historia en el cual se pasa como del pensamiento pues supersticioso religioso al pensamiento como laico y basado en el razonamiento. Es como, digamos, la modernidad en algún punto fue lo que hoy consideramos ya como premoderno, ¿no? En la premodernidad también había pues esta cuestión de la vida espiritual de la Edad Media Europea y estaba dominada por la teología, ¿no? Digamos como que el aspecto religioso permeaba por todas las facetas de la vida, ¿no? En el Renacimiento, el pensamiento humanista consiste en un nuevo sentido del hombre y de sus problemas. Se alejan ya tanto de la idea como de que todavía pues incluso vigente hasta nuestros días, ¿no? Como el culto a la figura divina, pero también en la actualidad y desde aquel entonces, el sentido pues de lo que significa ser un hombre, lo que significan ser sus problemas, es decir, un hombre o un ser humano, lo que es la búsqueda del saber, la búsqueda de la felicidad y el placer, etcétera, cómo se reconstituye pues esta noción. En la Ilustración se forma de la crítica de los prejuicios que producen los horrores del conocimiento dentro de la realidad social y distorsionan las relaciones humanas, convirtiéndolas en relaciones basadas en el poder y la violencia en el sistema social. Esto es cuando, digamos, ya de alguna manera, pues se pasa de esta, pues como de métodos de producción de, pues como medievales, basados en el feudo, etcétera, a medios de producción que tienen que ver pues con la producción en masa y demás, lo cual pues pone a las personas, sobre todo inicialmente en el hemisferio occidental, ya después en todo el mundo, en relaciones basadas en el poder y la violencia del sistema social, que es, bueno, precisamente de donde se agarra ahí el paradigma crítico para decirnos así de que, bueno, esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Durante el periodo de la modernidad se consideraba que, y que bueno, es lo que les mencionaba yo con esta cuestión de los medios de producción, los orígenes de la modernidad como se conoce actualmente tiene que ver con el origen del capitalismo. Guarda estrecha relación con las nociones de modernización, capitalismo y comunicación e información, es decir, los inicios de lo que conocemos hoy en día como la era de la información, que es en la que nos conciben actualmente. Wallerstein denomina a la primera modernidad la modernidad de la tecnología y a la segunda la modernidad de la liberación, que es, bueno, la primera es cómo la tecnología era usada como para, pues, como llamarlo, pues no tanto esclavizar, pero de alguna manera sí, que es a través de las máquinas, las personas estaban obligadas a estar todo el tiempo en las fábricas, ¿no? Para obtener un método de sustento para, pues, seguir adelante. La modernidad de la liberación es cómo se utiliza esta idea o estos conocimientos nuevos para, pues, emancipar, ¿no? A través del conocimiento. Es decir, las personas, entre más conocimiento van adquiriendo, más capacidad van a tener de ser, como se llama, pues, plenamente libres. La teoría de modernización surgió en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, en respuesta a la batalla ideológica que entonces se libraba entre el capitalismo occidental y el comunismo en el Oriente, ¿no? Lo que es China, Rusia y demás países del otro hemisferio. El positivismo era el único método de conocimiento que es el propio de las ciencias naturales. Influyó en muchas áreas del conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, que era lo que yo les decía, las ciencias tanto de la salud como las sociales, pues tienen como herencia de ambos tipos de metodología. Más adelante, en la época ya
después de este apogeo del modelo positivista en la década de los 50 y 60 del siglo XX, surgen después los antipositivistas que proponen que el punto de partida de las ciencias humanas era la experiencia vivida que el hombre tenía de su propio mundo y el procedimiento fundamental lo constituía la compresión, que en alemán es Werteschen, como el método característico de las ciencias. Es decir, más allá de la ciencia, pues digamos, la ciencia natural nos busca como explicar la naturaleza de pues, lo que ocurre en la realidad, llámese física, química, biología, etcétera. Las ciencias llamadas aquí del espíritu, también conocidas como ciencias humanas, pues lo que buscan es el comprender, es decir, entender el por qué se dan estas cosas, ¿no? Digamos, en el aspecto humano, siempre va a ser una causa multifactorial el hecho de que ocurran ciertos fenómenos, llámese la violencia, llámese la educación, la satisfacción con el trabajo, siempre son causas multifactoriales. Entonces, entre mejor tengamos comprensión de estas causas, mejor va a ser nuestro conocimiento. Y bueno, ya por último, el día de hoy, la ciencia en la postmodernidad nos dice que la ciencia cambia a medida que su contenido se desarrolla. Es decir, la ciencia, a diferencia del pasado, que se consideraba como estática, como hegemónica, ¿no? De que el científico, pues, si tú no estás de acuerdo a lo que decía el método tal cual lo decía, estás mal, ¿no? Aquí la ciencia se va desarrollando y va adaptando su método conforme, pues, se va desarrollando también el objeto de estudio. El relativismo próspero, el relativismo es una postura ideológica en la cual se dice que los hechos pues son relativos a la cultura y al momento en el que ocurren, ¿no? Lo que nos dice también pues esta cuestión de que ya no hay absolutos, es decir, todo es relativo a la experiencia de cada quien, es decir, si en la Edad Media una persona pues blasfemaba o hablaba mal de Dios, inmediatamente era castigado, ¿no? Y el castigo era como ejemplar, era la unión del Estado con la Iglesia, entonces aquel que blasfemaba, pues inmediatamente era castigado incluso con la muerte. Ya en la actualidad, en el aspecto relativo, es decir, ya no hay absolutos, pues las personas tienen cierta libertad para decidir sobre su propia religión, ¿no? Sobre su creencia. Entonces, una persona puede expresarse bien o mal dentro de cierto grupo religioso y eso pues no va a ser que la persona sea acreedora a una sanción oficial, ¿no? No necesariamente que la persona pues no le digan nada por digamos, criticar las creencias de otro, pero sí, al menos desde el aspecto del Estado, el aspecto de lo que es la sociedad en sí, ya no lo va a castigar por ese motivo, ¿no? Eso es lo que nos propone la ideología relativista. Es, a grandes rasgos, si es que algo funciona para ti, no necesariamente significa que vaya a funcionar para mí, ¿no? Cada quien va a ser dentro de su subjetividad. Karl Popper, otro filósofo de la ciencia que colaboraba mucho con Kuhn, y aquí con otro que es Imre Lakatos, que son como pues, la tercia de autores que llegaron a esta conclusión, después de, ahora sí, filosofar mucho sobre la ciencia. En la lógica de la investigación científica, nos propone hacer una consideración revisionista de la ciencia que apoye el concepto de falsación como método para determinar la validez de las afirmaciones científicas. El concepto de falsación, digamos como a veces traducido como falseabilidad, es más que nada el hecho de que si un científico llega y propone una teoría o un método o un conocimiento, este siempre tiene que ser falseable, ¿no? Es decir, que no va a llegar como el hegemónico, sino que puede haber la posibilidad de que llegue alguien que haya hecho tu propia investigación y que haya llegado a una conclusión diferente, entonces se pone como en pugna cuál de las dos investigaciones es la verdadera, ¿no? Y aquí es donde tiene mucho que ver la cuestión de que entre más preciso sea el método, entre menos errores de medición existan, pues va a ser mayor la validez de los estudios, ¿no? Y entonces aquel que sea falseado, es decir, como declarado como falso o como eh, desvirtuado o que ya no es vigente, pues pasa a esta cuestión. Y por eso nos dice que la consideración revisionista, que es apoyar pues este método, ¿no? Que no, o sea, en la antigüedad pues se tenía como que aquello que se consideraba como lo básico o lo real, pues no podía ser cuestionado. Aquí ya se puede. Imre Lakatos
desarrolla la teoría del conocimiento a través de los programas de investigación. Y bueno, pone a la investigación como el centro generador de nuevos conocimientos. Thomas Kuhn estaría interesado en el enfoque histórico que se analiza en la ciencia de la estructura de las revoluciones científicas, que es como su obra más conocida, en la cual pues a grandes rasgos nos explica pues todo este aspecto de que la ciencia no se va a quedar estática. A medida de que la sociedad avanza, la ciencia también tiene que hacerlo, y en ese avance pues se tienen que dejar ciertas cosas atrás. ¿Por qué? Porque pues digamos, dejan de ser vigentes, dejan de ser útiles, y entonces pues volvemos al punto en el que iniciamos, ¿no? De esta forma, pues se considera que tanto las ciencias como las sociedades, e incluso pues la vida de las personas, pues sí se adhieren a ciertos ciclos. Y bueno, esto del concepto de clasificación de las ciencias, yo creo que lo vamos a dejar para después. Por hoy creo que es suficiente con el aspecto de filosofía e historia de la ciencia. No sé si tengan pues alguna duda o algún comentario, algún dato que nos quisieran aportar, o algo que escucharon en otra clase y consideren que sea importante mencionar, pues digamos que los escucho completamente. ¿Siguen ahí, chicos? Sí, profe, sí estamos. Pensé que les había dado sueño. Digo, pues el calor y todo. Sí, bueno, entonces queda todo bastante claro, ¿no? Es básicamente pues esta Está noción, claro. ¿no? Pues tomar la ciencia como algo que va cambiando, ¿no? Y que siempre va pues a mutar a medida de que las propias sociedades mutan. Ahorita en este punto, ¿no? En medio entre el ciclo de la vida pues pandémica, prepandémica y ahora postpandémica, pues va a haber también una serie de cambios, y pues sería, bueno, interesante que empezaran como a notar estos pequeños detalles, ¿no? De que esto lo están tratando como de ya así para afuera y que venga lo nuevo, y en algunos casos va a haber conflictos, en otros va a haber aceptación, y bueno, va a ser un periodo como bastante interesante para que lo vayan pues ahí como ya viviendo, ¿no? Como aspecto pues histórico y filosófico de la actualidad. Y pues bueno, esa era como la reflexión que les quería yo dejar sobre este tema. El día de mañana, ya por allá me han dejado sus comentarios de los horarios. Entonces, bueno, déjenme ya nomás confirmar. Tenemos que a las 3, a las 2, a las 6, 14, ok. Ahorita ninguno se ha traslapado. Por ejemplo, aquí me falta darle like. Ahí está. Entonces sí, ya nos veríamos mañana en los horarios que escogieron. Entonces, la dinámica de revisión va a ser que les voy a pasar ahí en el Teams una actividad para que suban y yo lo pueda ver, o sea, al mismo tiempo que lo veo con ustedes, y pues ya vamos ahí analizando, ¿no? Bueno, de cuánto llevan en cuanto a extensión, pero más que eso, cómo lo han llevado, ¿no? Si ya tienen como una idea clara de hacia dónde lo quieren dirigir, en qué han avanzado, en qué les ha causado dificultad, si les cuesta el tema o si quieren como cambiarlo o modificarlo, pues es más o menos lo que me gustaría como platicar con cada uno de ustedes. Y bueno, ya, dicho eso, pues yo creo que ya finalizaríamos la clase de hoy. Para que, bueno, si tienen tiempo, bueno, tomen un pequeño descanso porque fueron ya casi 2 horas seguidas, y de ahí pues ya tienen la tarde para trabajar un poquito en lo que nos falte, o pues decidir ocupar el tiempo en algo pues idealmente productivo. Con eso me despido. ¿Algún comentario que tengan? Bueno, es bienvenido, y pues ya nos podemos pues retirar a la comodidad pues, de un sillón a otro. Gracias, nos dice Isabel, gracias por la clase, profe, buena tarde, igualmente para todos, y bueno, con eso nos despedimos. Cuídense mucho, ya nos estaremos viendo el día de mañana por la tarde. ¿Sale? Bye. Sí, Me deja profe, poner, adiós. por ahí, Gracias.